Artículo de Ernesto Núñez Albarrán. Él fue editor de Reforma, estuvo 25 años en el periódico, autor del el sexenio fallido del calderonismo, una larga trayectoria en el periodismo, además pues colaborador de Proyecto Puente. Ya no hace falta tu presentación, Ernesto, digo, lo que pasa es que porque estaba aquí con tu artículo queriendo leer. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, hola Luis Alberto, buenos días ahí al auditorio que sé que es muy amplio ahí en Hermosillo y pues muchas felicidades por este programa y muchas gracias por la invitación a reanudar estas colaboraciones Así es. que ya habíamos tenido hace algunos años. Sí, hombre, de repente ahí por nuestras agendas, pero pues a mí me dará Aquí mucho andamos. gusto que tu columna esté en el portal y con temas nacionales y obvio, pues tema abierto y con una apertura total. Y ahora, vivo se lo llevaron, se cumplen 5 años de Ayotzinapa. ¿De qué habla tu columna, mi estimado? Así es, Luis Alberto. Pues mira, son básicamente dos reflexiones. Hace exactamente 5 años ocurrió esta terrible noche de Iguala, esta terrible noche en la que pues un grupo de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, pues fueron atacados por, ahora se sabe o se intuye, por policías municipales de Iguala y de Cocula, que los habrían secuestrado, los habrían subido a camionetas de redilas, se los habrían llevado, los habrían torturado, los habrían golpeado y pues hasta ahí es donde se sabe, no se sabe si los asesinaron, no se sabe qué hicieron con los cuerpos en caso de que los hayan asesinado. Y ahí se abre un misterio que, no sé si coincidas conmigo, Luis Alberto, es increíble que 5 años después volvamos a hacernos la misma pregunta o las mismas preguntas. ¿Qué les pasó a esos chavos en primer lugar? ¿A dónde están? ¿Por qué les hicieron lo que les hicieron? ¿Y quién hizo lo que hizo? 5 años después lo que tenemos son una serie de investigaciones en aquellos primeros días después del 26 de septiembre. Todo era confusión, ahí se perdieron muchas posibilidades de búsqueda por pues hay que decirlo, por la apatía o por la ineptitud de los gobiernos, el gobierno de Ángel Aguirre en Guerrero, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto en ese momento, el gobierno municipal del PRD en Iguala, que no solamente fue omiso, sino que muy probablemente sea cómplice de la desaparición, hay que decirlo también con todas las letras. Eh, pero lo que ocurrió ahí fue un crimen de Estado. Hace rato el subsecretario Encinas lo decía sin tapujos. Eso fue una desaparición forzada cometida por agentes del Estado mexicano. Eso que no nos habían dicho durante todo el sexenio de Peña Nieto, hoy se dice abiertamente por un gobierno que se compromete a encontrar la verdad. Lo cual, Luis Alberto, pues suena complicado, francamente, y tristemente, que 5 años después no se hayan perdido ya testimonios, pruebas, escenas del crimen, una serie de cosas que nos llevarían a tratar de averiguar qué ocurrió exactamente con estos muchachos. Y que bueno, hoy cuando se dice que se va a reiniciar la investigación, el fiscal por ahí creo que erróneamente dijo empezar de cero. Hoy Encinas corrige y dice que no es empezar de cero, pero sí es reabrir toda la investigación. Incluso hoy dio un dato importantísimo, Luis Alberto. Dijo que se va a citar a todos aquellos funcionarios públicos que hayan tenido que ver con este caso hace 5 años. Eso va desde Murillo Karam hasta el secretario de Gobernación, hasta el exgobernador, los alcaldes, los policías municipales, los policías estatales, pero hay una cosa que no dijo explícitamente Encinas, pero que está ahí, el ejército. Y eso va a ser importantísimo, porque no basta con que los papás y los abogados de los chicos de Ayotzinapa ya hayan entrado al cuartel de la zona militar ahí en Guerrero, sino que hay que interrogar a toda la gente, al exsecretario de la Defensa, al exjefe de la zona militar, a quien estaba a cargo esa noche de ese batallón. Hay suficientes indicios, no en la investigación oficial, pero sí periodísticos, y en la propia investigación que hizo el GIEI, sí hay indicios de que pudo haber habido, si bien no una colaboración directa, por lo menos que el ejército sí pudo haber sabido lo que estaba ocurriendo esa noche en Iguala, y va a ser importantísimo que este nuevo gobierno, si en realidad quiere hacer valer esta voluntad política de reabrir el caso y llegar al final, va a ser importantísimo que lleve hasta el último la investigación que tiene que ver
con los militares, en este caso, ¿no? En fin, 5 años después, pues hoy lo que vamos a ver es la misma indignación, la misma rabia. Va a haber una manifestación muy grande aquí en la Ciudad de México. Seguramente habrá imágenes, mañana tendrá seguramente tu programa imágenes, testimonios de lo que pase ahí. Y el recuerdo triste que nos lleva a una segunda reflexión, y esta la hago muy rápido. Los 43 chavos de Ayotzinapa son 43 entre más de 40,000 desaparecidos que hay en México. Es decir, por cada uno de los chicos de Ayotzinapa hay casi 1,000 mexicanos desaparecidos desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco en diciembre de 2006 a la fecha. Más de 40,000 familias que un día vieron que su hijo se fue, su esposo, su hija, que se fueron y que simplemente no regresaron. Y que nunca nadie les dijo, nunca nadie les entregó un certificado de función, un cuerpo, unas cenizas, una tumba, ni siquiera un relato coherente de qué pasó con su familiar. Ese, Luis Alberto, es un drama que enluta muchísimas familias y que enluta a todo el país. Y hoy que estamos recordando a los 43 de Ayotzinapa, creo que es pertinente también que reflexionemos y pensemos cómo vamos a resolver esta gran crisis de derechos humanos que vive México con el tema de los desaparecidos, desde que este señor, Felipe Calderón, desató esta guerra o esta llamada guerra en contra del narcotráfico. Ernesto, ¿y crees que hasta dónde se va a poder llegar, en verdad, no exacto? ¿Cómo es posible que 5 años después, eh, pues no sepamos, Ernesto, qué ocurrió realmente? Es decir, la verdad histórica que nos vendieron, pues no fue ni verdad ni fue histórica. Claro. Fue una Fíjate que mentira ahí, histórica. exacto. Y lo más grave de eso quizás sea, Luis, que esa verdad histórica no solamente no resolvió el caso, sino que provocó que durante meses, si no es que años, hayamos estado pensando en una versión mientras lo que realmente ocurrió quedó oculto. Es decir, esa versión histórica no solo no arrojó luz, sino que arrojó más oscuridad sobre los hechos. Eso es muy grave, porque estamos hablando de que lo hizo la Procuraduría General de la República. O sea, no lo hizo, no era una investigación privada, no era una investigación de una instancia local, era la máxima instancia encargada de la resolución de este tipo de casos, la que decidió crear una versión que estaba inconexa, que tenía muchas, hoy se sabe que además muchos de los testimonios que solventaban esa investigación se sacaron bajo tortura, que es otro de los graves problemas que tenemos en derechos humanos en México, que la tortura sigue siendo una práctica recurrente en México, y es una verdadera desgracia, porque es una combinación de violaciones a los derechos humanos. Y en el caso de Ayotzinapa, la verdad es que sí es muy grave cuando uno se pone a pensar quién habrá tenido interés en que no supiéramos exactamente qué fue lo que ocurrió esa noche. Pues eso nos lleva a que hoy sigamos con esta herida abierta y que realmente es muy lamentable porque pues es el Estado y debería de haber existido todas las condiciones para saber qué pasó. Murillo Karam se concentró en una cosa, se concentró en tratar de poner, en darnos un culpable, en decirnos quién fue. Y si recuerdas, lo que los padres están demandando desde hace entonces es aquello que Murillo Karam terminó ocultando con su verdad histórica, que es qué pasó con los chavos. Esa era la primera pregunta. Incluso antes de saber quién es el culpable, la primera pregunta a responder es ¿dónde están? ¿Qué pasó con estos muchachos? Sí, exactamente. ¿Crees tú que hay condiciones? Te pregunto por último. ¿Crees que se Sí, vaya a realmente el Estado vaya a dar después de 5 años, Ernesto? En verdad, es mucho tiempo. Es mucho tiempo. sí, Es que como que una guardería ABC, digo, pues le tocaron todas las tragedias a este nuevo gobierno investigar y en este país claro. no pasa nada, desgraciadamente. Hemos visto cómo se conducen los gobiernos, como ya ves el juez de Tamaulipas dijo que todos los testimonios para dar con la verdad histórica, ¿no? Decir que se los habían desaparecido, habían sido bajo tortura. Los había Sí, obtenido Murillo Karam. Es gravísimo, dije yo, pero ¿cómo es posible? Así, una escuela Gutiérrez Barrista, así, claro. del PRI del pasado, más rancio, aplicando esos métodos de tortura. Es increíble, Fíjate, en verdad, es una historia de terror, Ernesto. claro. Fíjate que los países que han transitado realmente
de regímenes autoritarios a democracias, ¿no? Estoy pensando a lo mejor en Argentina, en Chile, en la propia España. Estos temas no los sepultan. Por ejemplo, en España, el franquismo a la fecha, hoy justamente en esta semana hay debates sobre si se exhuma o no se exhuma el cadáver de Franco, se sigue investigando los crímenes cometidos, no hace 5, hace 60 años. Tienes razón. En España, en Es Estados decir, Unidos también, si sí, el sí. nuevo gobierno realmente está ofreciendo un cambio de régimen, tiene la obligación de reabrir este caso y de investigarlo. No sé si de encontrar la verdad. Esa es la obligación que tiene el Estado mexicano, o que tenemos todos. Todo México tiene esa obligación de aclarar los crímenes de Estado. Ahora, un gobierno que está hablando de un cambio de régimen, que está hablando de una auténtica, de un auténtico cambio, de una auténtica transición, de cambiar de un régimen a otro, es importantísimo resolver los crímenes de Estado. Y la verdad, yo lo que he visto, lo que vi hoy en la mañana cuando Alejandro Encinas anunció esta reapertura de las investigaciones, por lo que se ve por lo menos es voluntad política y ganas de tomarse en serio el asunto. Eso es agradecerse, pero respondiendo a tu pregunta, ¿hay condiciones para lograrlo? Sí, es complicado 5 años después, por lo que decía, la desaparición de pistas, la desaparición de posibles testigos, los crímenes que se cometieron durante la investigación, o sea, que hayan torturado a los presuntos culpables, pues no ayuda a nada, ¿no? No ayuda a nada porque los convierte a ellos ahora en víctimas. Los posibles perpetradores del crimen son víctimas también del Estado. Entonces, cuando el Estado hace esas cosas, lo único que hace es complicar las situaciones y alejarnos cada vez más de la verdad. Ahora, pues este gobierno tiene todo para llamar a comparecer, para interrogar, pues a todos y volver a armar un relato que nos lleve a una verdad ahora sí histórica y poderle decir a estas familias exactamente qué fue lo que ocurrió con sus muchachos y que la sociedad quedemos, los medios, la sociedad, quedemos satisfechos con esa versión, porque tendría que ser una versión coherente, tendría que ser una versión apegada a derecho, y creo que eso ayudaría bastante al tema global, que es, insisto, la gran crisis de desaparición forzada que vive México desde la guerra contra el narco, y que, por cierto, Luis Alberto, no se había reconocido hasta este gobierno. Ni Calderón ni Peña Nieto, cada vez que venía la ONU y decía, hoy tienes un problema de desaparición forzada, ellos lo negaban. Es más, el gobierno de Peña se atrevió a negar que existiera la tortura en México. Cuando viene el relator de la tortura de la ONU, el gobierno de Peña Nieto, por cierto, el canciller era Mitz, le dijo que no era cierto, que en México no había tortura. Imagínate. Lo mismo negaron cuando se hablaba de desaparición forzada. Bueno, hoy por lo menos se reconoce que existen estos problemas, y el primer paso para resolver un problema pues es reconocer que existe. Totalmente, veremos, Ernesto, veremos, porque sí, esto, insisto, es una tragedia, fue una tragedia nacional y veremos los alcances y estaremos debatiendo. Te mando un abrazo y gracias y estaremos en contacto. Ernesto Núñez. Gran abrazo, Luis, y muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Al contrario, hasta la próxima, nos vemos. Gracias Gracias, a Luis. ti, abrazo. Ernesto Núñez va a estar con nosotros, por supuesto, y pues es parte de la variedad de colaboradores y él tiene pues mucho que aportar. Me están comentando, me dice Yunuel Espinosa, manda gente Enrique Quijada, porfa, es en el Llano, calle Juan de Dios y Boulevard Quintero, Arce. ¿Qué está pasando ahí? A ver, Luis Ángel Carlín, por favor, si nos estás monitoreando, que sí, a Enrique Quijada, en el Llano, calle Juan de Dios y Boulevard Quintero Arce, por favor, te pido que te vayas por allá de la manera más amable. Luis Ángel, si nos haces el favor, para la gente por acá. Rafael Lagarda me dice, ¿se podrá hacer un reporte del bacheo en Hermosillo y la calidad? Pues es que van 3 programas que hago del bacheo. Por eso ayer alguien dijo, es que deberías de hacer algo sobre la calidad de las calles. Bueno, a ver, digo, pues es que llevamos 3 programas de la calidad del bacheo. He ido a transmitir a los baches de Hermosillo hasta La Manga, de las calles no pavimentadas, que para mí se me hace todavía Hermosillo, se me hace una, vamos a decirlo, inadmisible que
haya calles sin pavimentar en Hermosillo todavía. El 40% de las calles de toda la ciudad está sin pavimentar. El 80% de las calles están dañadas o con baches. También lo hemos dicho hace 3 semanas, 4 meses antes que la alcaldesa, por ejemplo, se metiera al debate, que también lo abordamos y aquí digo, lo hemos abordado ampliamente y cada año lo hacemos, y con cada administración podemos darle los programas, es decir, se repiten. La calidad del bache, la calidad, perdón, de las calles. Yo creo que Hermosillo, reitero lo que dije también la semana pasada en lo mismo, se merece calles a la altura, se merece una gestión de la autoridad municipal para que haya más calles de concreto. Están ahorita, venía, más baches hay todavía, porque no puede ser que cada vez que llueva tengamos calles de esta calidad. Dos, y que las escuelas se pongan en riesgo también, ¿eh? Ojalá la Secretaría de Educación sirva todo esto para que el próximo año, con la temporada de lluvias, las escuelas, pues se revise qué infraestructura está mal en las escuelas, para que los niños no tengan ningún problema y ninguna denuncia a la hora de ir a las escuelas. Eso también es el fondo, de esta situación. Nuestras calles y nuestras escuelas, nuestra infraestructura, por lo que me están diciendo aquí, por favor, hay que irnos a calle Juan de Dios y Boulevard Quintero Arceo. Se lo voy a también a pasar la dirección a Luis Ángel Carlín. Me pregunta también Jorge Contreras, ¿qué comentó la gobernadora respecto a las indicaciones de protección civil? Pues muchas cosas, digo, encabezó el operativo, ahí está en proyectopuente.com.mx. Te voy a leer un poco de lo que dijo, con la instrucción de atender rápidamente a los ciudadanos afectados por las lluvias, continuar alerta ante las precipitaciones que se registren y un llamado a la ciudadanía a atender las recomendaciones de las autoridades. La gobernadora Claudia Pavlovich encabezó la sesión permanente del Comité de Operaciones de Emergencia, acompañada del secretario de Salud Enrique Clausen y de Isaac Muñoz, comandante de la Cuarta Zona Militar y funcionarios de los 3 niveles de gobierno, dice el boletín. La mandataria estatal analizó la situación que prevalece en algunos municipios ante las lluvias que provocó el Frente Frío número 1 o que provoca el Frente Frío número 1 en confluencia con un sistema de baja presión que impactó al estado. Pues ya se siente. ¿Cuándo dijeron que iba a ser el Frente Frío? No recuerdo, pero ya está peladito, ¿eh? Está sabrosito el clima. Síganme haciendo reportes, por favor. ¿Dónde más? Para, por supuesto, atenderlo. Corte y vuelvo con más información. Ayer se cuestionó